Desde hace milenios el hombre ha conocido y utilizado el poder de las distintas sustancias naturales con el fin de alterar los estados de conciencia, siempre de forma minoritaria y sobre todo los varones. Drogas como la ayahuasca, el peyote o el cornezuelo del centeno serán básicas en los rituales religiosos de muchos pueblos. Las drogas pueden consumirse como costumbre social, como la nicotina o el alcohol entre nosotros. Se usan para curar, como el láudano o la morfina. También para aumentar el rendimiento en el trabajo, como la coca en los entornos hostiles de los Altos Andes. Se han usado para aumentar el valor de los soldados en la batalla, pero también se consumen drogas por diversión, por puro placer, como en el exquisito club de Zachichén. Conscientes a la vez de sus ventajas y de sus riesgos, las distintas sociedades siempre han aplicado mecanismos de control sobre las drogas, limitando su uso a ciertas personas o clases o a determinados momentos. Como puentes con el otro mundo, curas milagrosas o fuentes de placer, el poder de dispensarlas o prohibirlas ha estado siempre en manos de las clases dominantes. Una breve historia. El vino y la cerveza aparecen en antiquísimos documentos egipcios y mesopotámicos, y también en el Antiguo Testamento. Cuando terminó el diluvio, Noé plantó viñas y se emborrachó. Pero los restos arqueológicos nos muestran su uso desde muchos siglos antes. El alcohol es la droga más antigua. El cannabis es originario de la zona del Mar Negro, y su uso es tan antiguo como el invento de la agricultura. Desde allí pasó a la India, desde donde se extendería hacia Oriente y el Pacífico. Tras extenderse por la cuenca oriental del Mediterráneo, seguirá el curso del Nilo y se extenderá por África. Especialmente, será una de las drogas más populares del mundo árabe. El opio, la planta del deleite sumeria, es originario de la cuenca mediterránea. Usada por los médicos egipcios, en Roma su precio estaba controlado por el Estado como el de cualquier artículo de primera necesidad. En la Edad Media, el opio llega a China, y bajo el dominio del Islam, el uso de la adormidera se extenderá desde el Mediterráneo al Pacífico. Mientras, en la Edad Media europea, la elaboración del alcohol estaba en manos de la Iglesia, que combatía a las demás drogas considerándolas diabólicas. En el Renacimiento, la riqueza de la flora americana llegará a Europa con el descubrimiento de América, pero las drogas exóticas no serán nunca tan populares como el opio. Cuando Paracelso inventa el láudano o tintura de opio, este se convierte en la gran panacea o cúralo todo. Lo mismo sirve para combatir la disentería que para hacer dormir a los niños. Es la medicina de Dios. Pero sobre todo, de América llegará una de las drogas con mayor capacidad adictiva, la herba nicotiana, el tabaco, planta ceremonial por excelencia entre los indios, que prenderá en todo el mundo con la rapidez de una brasa. En el siglo XVII se extendieron con gran rapidez por Europa excitantes como el té, originario de China, o el café, de Arabia. También entonces se generaliza la fabricación de licores destilados, que conducirán al alcoholismo a gran parte de la población europea sin recursos. A lo largo del XVII y después de algunas resistencias iniciales, el tabaco se convierte en floreciente negocio y monopolio estatal de los imperios. En la época colonial, Inglaterra introdujo el cultivo de adormidera en la India y el contrabando de opio en Oriente era un comercio muy lucrativo. La resistencia de China al cultivo de esta droga provocará las guerras del opio. La victoria de la metrópoli garantizará la continuidad del mercado negro bajo control inglés. El siglo XIX, el gran siglo de las drogas. El siglo XIX es el gran siglo de las drogas. De los usos rituales y mágicos del pasado queda muy poco. Ahora, los progresos en el campo de la química y la medicina dan nacimiento a la moderna industria farmacéutica. Los médicos recetan drogas como cura, pero también están al alcance de cualquiera en boticas y droguerías.
y se usan como evasión, como búsqueda de placer y de sentido de un mundo que está cambiando quizá demasiado deprisa. Los artistas y la burguesía experimentan con los clásicos opio y cannabis, y comparten con las clases bajas la pasión por nuevas sustancias, el éter o el óxido nitroso, que los pobres consumen mezclado con alcohol para emborracharse antes. El primer alcaloide en identificarse en 1803 es la morfina a partir del opio, que está considerada el mejor medicamento de todos los tiempos. Usada profusamente en medicina, creó un numeroso colectivo de morfinómanos. La cocaína se aísla por primera vez en 1859 y se comercializará durante medio siglo bajo la forma de tónicos curativos y estimulantes, e ignorando su capacidad adictiva. Sigmund Freud se convirtió en uno de sus más entusiastas defensores, recetándola a sus pacientes y contribuyendo a promocionar su uso como anestésico local, hasta que cambió de opinión tras la muerte de su mentor por sobredosis de esta droga. Utilizada para incrementar el ardor de las tropas en las guerras, fue consumida por Edison o el Papa León XIII bajo la forma de tónico estimulante. Bajo sus efectos, Stevenson escribió El Dr. Jekyll y Mr. Hyde en una semana, una obra modélica que narra en clave de ficción los pavorosos efectos de la adicción a las drogas sobre un hombre. A finales de siglo se sintetizó la diacetilmorfina, también llamada heroína, cuyo descubrimiento, paralelo a la aspirina, convirtió a su modesto inventor, los laboratorios Bayer, en un gigante de la química. A finales de siglo se aísla el principio activo del peyote, la mescalina. El cloral y los primeros somníferos y barbitúricos aparecen en escena, y hacia el 1900, todas las drogas conocidas, lo mismo que las jeringuillas hipodérmicas, se encuentran en farmacias o boticas, se anuncian libremente y pueden incluso comprarse por correo. Son símbolos del progreso en su lucha contra la enfermedad. El siglo XX. Una serie de movimientos levantan sus voces contra el uso de drogas, empujando a gobiernos y organismos internacionales a controlarlas cada vez más. No solo la Iglesia, también los movimientos sindicalistas más progresistas, preocupados por las condiciones de vida de la clase obrera, empezaron a luchar contra las drogas. Pero no era fácil. Primero por razones morales y luego de salud y orden público, las prohibiciones iban a empezar. Se trataba de llevar a cabo una cruzada contra el desorden, liderada por Estados Unidos. A mediados de siglo, aumenta la producción mundial de drogas, amparada en las crisis internacionales y en los conflictos bélicos. La Segunda Guerra Mundial favorece la investigación de nuevos fármacos, como la dolantina, el meprobamato, las benzodiazepinas, los primeros ansiolíticos como el Valium, la tristemente célebre talidomida y por último el LSD-25, una droga semisintética extraída del cornezuelo del centeno que por sus poderosos efectos abriría una nueva época en la historia de las drogas. Es un mundo en crisis, donde las normas las dicta la sociedad de consumo. La demanda de drogas de todo tipo se dispara, mientras se va produciendo una escalada de prohibiciones y grandes declaraciones contra su consumo. Los gobiernos y los organismos internacionales pretenden ejercer un control legislativo y penal para conseguir un mundo sin drogas, pero con poco éxito. Hoy las drogas están sometidas a un control total e indiscriminado, una estricta normativa mundial que, sin embargo, no consigue atajar el gran problema. Las drogas constituyen un complejo sistema comercial que permite beneficios multimillonarios, legales e ilegales. A veces símbolo de rebeldía y otras veces de aceptación social, no es extraño que las drogas estén cargadas de ideología. Las necesitamos, las negamos, las permitimos o las combatimos. Es preciso que cada uno de nosotros haga una reflexión crítica, no para juzgar sobre las drogas, sino para aprender a estar en un mundo que de una forma u otra no puede vivir sin ellas.